Y esto, madre mía, ¿cómo meto esto en el plano? Vaya churrito de fotografía. Buenas. Esta semana he estado organizando las fotografías, los archivos de fotografía, carpetas y todo eso, que de vez en cuando va bien hacerlo. Y he estado viendo fotografías de hace 15 años, bueno, y otras que son también de no hace tanto, pero son fotografías que en su momento, cuando las hice, pensé, bueno, como mínimo son aceptables. Y ahora las veo y pienso que veo errores, no son adecuadas, veo errores y son errores bastante comunes. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a ver son estos errores que son comunes, son bastante habituales en la fotografía de paisaje. Y el vídeo de hoy vais a aprender cómo evitar estos errores que, si aparecen, pueden hacer que una fotografía no luzca todo lo que podría lucir. Intro y empezamos. Muy bien, pues empezamos. He agrupado los errores en 5 grupos. Son fotografías realizadas por nosotros, por Paul y por mí. Creo que es un ejercicio muy saludable el ser crítico con el trabajo de uno mismo para poder mejorar. Y además es una forma de ver la evolución que uno tiene en el trabajo a base de dedicación, estudio y mucha práctica. Empezamos con un error que me encuentro muy a menudo y es la falta de un elemento protagonista. Y esta falta de guía para la mirada puede ser debido a falta de elementos protagonistas o exceso de elementos, demasiados elementos, y que resulta difícil captar la atención. Vamos a ver los ejemplos. Muy bien, pues empezamos con esta fotografía de paisaje y aquí puedes ver que tenemos un grupo de árboles a la izquierda, un grupo de árboles a la derecha que equilibra la fotografía dejando este espacio en medio y aquí unas barcas que quedan muy alejadas. Pero la estampa a mí no me aporta, o sea, no sé dónde tengo que mirar, dónde está la atención. Sí, la estampa es bonita, pero a mí en este entorno me falta algo y es lo que quise buscar con esta otra fotografía que vamos a ver ahora. Aquí estamos en el mismo entorno, pero aquí ya tenemos un elemento que capta nuestra atención, que además es muy bonito. No tenemos aquí la cabaña y acompaña muy bien lo que sería el paisaje. Vemos ahora otra fotografía que tengo realizada desde aquí, el embarcadero, y podemos ver el mismo concepto, ¿no? Que estamos en un paisaje, pero tenemos un elemento aquí que es el embarcadero, además una figura humana, que vamos a ver lo importante que son las figuras humanas para dar sentido, para contar una historia, ahora lo veremos, pues como tenemos diferentes elementos que complementan muy bien la fotografía. Aquí, por ejemplo, esto es el lago Teton en Estados Unidos. Esta fotografía la hice hace más de 15 años. Era mi primer viaje así chulo, espectacular fue, pero sin duda mi nivel de fotografía bueno, digamos que ha mejorado un poquito y en este caso veo aquí muchos elementos suficientes como para dar protagonismo o para que la mirada ayude, ¿no? Este tronco situado de una forma adecuada, haciendo coincidir la dirección del tronco con la luz del sol y que quede todo de una forma más armoniosa, nos ayudaría a que la mirada fuese hacia una dirección, pero no es el caso. Aquí hice esta fotografía de cualquier manera y es un auténtico churro de fotografía en un lugar espectacular. Hay muchos sitios de estos en los que me gustaría volver porque los desaproveché de sobremanera. Entonces, bueno, aquí vemos vegetación con un volumen súper interesante, rocas blancas que tienen un contraste espectacular con el negro, unos flamencos también súper bonitos por el contraste de esta pigmentación que tiene la laguna, que es roja. El sitio es increíble, pero la fotografía no me dice nada, no hay protagonista, no me centro en nada, demasiados elementos, pero sin centrarme en nada. Tengo una estampa muy bonita de todo lo que se podía ver, pero a nivel fotográfico es una fotografía que no funciona, no tiene interés. Y la figura humana también es muy importante en el siguiente error que vamos a ver, que también lo veo muchísimo. Son esas fotografías donde está toda la información en una parte de la fotografía y en la otra parte de la fotografía no tenemos nada, nos falta información o los elementos que hay son totalmente irrelevantes y queda la fotografía descompensada. Es como que todo se cae hacia un lado. Vale, empezamos con esta fotografía. Esta fotografía vemos aquí una cascada espectacular y aquí una gran masa de rocas que para mí desequilibran la fotografía. Tenemos aquí demasiadas rocas
que no nos dicen nada porque estoy demasiado lejos como para que la textura de la roca nos atraiga y nos diga algo, ¿no? Pero en este caso no nos dice nada, son un montón de rocas aquí delante que no tienen ningún interés y que ocupan demasiado la fotografía cuando el interés realmente es la cascada. Esta fotografía la hice en el embarcadero de la Isla del Sol y como podéis ver tenemos aquí muchos elementos, hice una larga exposición para crear el efecto sedoso, pero tenemos aquí una gran masa de piedra que descompensa por completo esta zona de aquí. Si aquí hubiese un barquito, por ejemplo, sería ideal, suficiente para equilibrar la fotografía. O si fuese un momento del día en que el sol estuviese aquí y tuviésemos aquí una gran entrada de luz, pues sería suficiente, ¿no? Imaginaros aquí que tenemos el sol, ¿eh? Ya tenemos aquí un elemento que captaría nuestra atención. O imaginaros aquí un barquito, ya tendríamos también gran dibujo, por cierto. Tendríamos aquí otro elemento que compensaría la fotografía. Fuimos con Paul hace años ya a hacer una salida fotográfica por el norte. Esto es cerca de Hendaya y en la costa, ¿no? Fijaros aquí, tenemos esta mole de piedra aquí, como ocupa gran parte de la fotografía. Tenemos aquí un vacío importante que es el mar y tenemos a Paul aquí. Pues bien, la figura de Paul es suficiente para equilibrar esta masa de piedra que tenemos aquí. Vamos con el siguiente grupo y es algo que también es muy molesto, a mí me molesta mucho, y es cuando el primer plano es inadecuado, es molesto. El primer plano en una fotografía de paisaje puede ser brutal, nos puede dar muchísima fuerza y muchísima profundidad, pero mal utilizado nos puede molestar y desequilibrar un montón la fotografía. Muy bien, tenemos aquí, por ejemplo, esta fotografía. Aquí tenemos esta línea de vegetación, que además fijaos cómo tiene una subvegetación por debajo que no es bien recta, y entonces ya desequilibra un poco el primer plano. Hubiese preferido que todo eso tuviese la misma textura que aquí o la misma que aquí, y no es el caso. No me convenció del todo esta fotografía y hice esta otra. En este caso quito del primer plano la vegetación y creo que la fotografía respira muchísimo más, es muchísimo más agradable. Este es uno de los casos en los que el primer plano es molesto, no aporta nada. Aquí vemos un caso contrario. Yo hice esta fotografía, esto es el lago Antorno, en los Dolomitas en Italia, y esta fotografía. Como podéis ver, la profundidad no es muy grande, y yo quise meter vegetación delante para dar un poco más de profundidad. Por fijaros cómo esta vegetación está cortada, no aparece de una forma agradable en la fotografía. Y en este caso, en lugar de quitarlo, lo que hice es añadir más. Y hice esta fotografía, y aquí podemos ver cómo ya tiene más sentido poner esta vegetación, porque nos da un volumen súper interesante, añade algo de verde a la estampa que también queda muy bien, y tenemos aquí el reflejo, ¿no? Cómo se cuela el reflejo entre la vegetación. Vamos a ver otro ejemplo y fijaros cómo tenemos también un caso muy parecido a estos otros en los que tenemos vegetación en primer plano. Me gusta mucho poner este tipo de vegetación y este tronco. Este tronco no estaba en la escena, estaba 1 metro a la derecha, no le daba el sol. Y yo cogí el tronco y lo metí en la escena. ¿Por qué? Porque no quedaba suficientemente bien aquí, me descuadraba la imagen y el sol no le daba, y aquí teníamos un montón de vegetación, que tampoco tenía más interés, pero el solo hecho de poner este tronco aquí, pues ya hace que la fotografía cambie por completo. Además, la entrada de sol dando aquí, yo me imaginé como todo de bichitos pequeños cogiendo el calorcito después de una noche fría, ¿no? También es como que da calidez, ¿no? Una tontería, ¿no? Fijaros como este tronquito pequeño a mí me transmite calidez en la escena, a pesar de que sean tonos más bien fríos. Y ahora vamos a ver rápidamente unos casos donde el primer plano no tiene ningún sentido y no aportan nada, ¿no? Aquí tenemos estas rocas en primer plano que no aportan absolutamente nada. Aquí tenemos este trozo que tampoco sé muy bien qué es, pues no aporta absolutamente nada. Aquí tenemos estos también
delante de los flamencos, que tampoco creo que ayuden en nada, ¿no? Son diferentes elementos que vemos que no, de primer plano, con elementos que no tienen ningún sentido. Vamos con el siguiente grupo, y este es súper habitual, o sea, lo veo muchísimo. Lo bueno es que tiene muy fácil solución normalmente. Es la distracción perimetral, y es cuando nos despistamos y dejamos que aparezca en los extremos de la fotografía ese elemento que dices, esto de aquí sobra. Por suerte tenemos la herramienta del reencuadre, que es una herramienta súper potente, de las más potentes y sencillas para arreglar composiciones y arreglar el encuadre de una fotografía. Vamos a ver los ejemplos y vamos viendo a qué me refiero de esto de distracción perimetral. Muy bien, empezamos con esta fotografía. Está hecha en Kirchhoffel, en Islandia, y aquí vemos este elemento, que es esta roca de aquí, que se cuela por debajo y que es un elemento que molesta y que no tendría por qué estar aquí. Son estos elementos que encontramos en el perímetro, que aparecen en las fotografías y que, si no están, es mucho mejor. En este caso lo que hice es subir un poquito más arriba y hacer esta fotografía donde cojo una panorámica más interesante y no tengo ningún elemento que aparezca de forma rara por el perímetro. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta fotografía está hecha en el lago Carezza, en Italia, y otra vez tenemos aquí este trozo de tierra que rompe la simetría de la fotografía. Solución: ampliar un poco el rango, ampliar un poco la amplitud, la focal, y hacerlo más panorámico y coger más tierra, de forma que no sea solo un trozo de tierra que molesta por debajo, sino que ya forme parte de la composición simétrica de la fotografía. Tenemos aquí otro ejemplo súper claro. Mira, fijaros, tenemos aquí este trozo de roca de aquí, que además es más brillante, que resalta mucho en la fotografía, y este trozo de aquí más brillante. Y esto capta la atención de una forma que no nos interesa, porque la atención está aquí, está en el centro, en el sol, la estrella, los diferentes planos de profundidad gracias al vapor. La solución es muy fácil: la herramienta del recorte. Recortamos un poco por aquí, eliminamos el elemento que distrae y recortamos otra vez para aquí hasta que el sol quede otra vez centrado, y está solucionado. Ya no tenemos ningún elemento a los lados que además brillaban más y ya no molesta. Otro ejemplo, aquí está fotografía realizada en el desierto de Salt Lake City. Vemos esta pisada de aquí que está en el plano medio cortada. Pues esto es tan fácil como recortar para que no salga la pisada a medias. Y fijaros cómo esta tontería, un elemento tan sencillo y tan fácil de arreglar, cambia por completo la fotografía, hace que respire. No tenemos ningún elemento distractor en el perímetro, que es algo que pasa muy a menudo. Y el último error en la fotografía de paisaje que veo muy a menudo es utilizar la focal inadecuada. Menos es más. Quiere decir que muchas veces querer coger todo lo que estamos viendo es una distracción y no permite focalizarnos quizá en la parte más bonita del paisaje, y esto con el uso del teleobjetivo se soluciona. Yo hice muchos viajes en los inicios en los que no llevaba tele, y al final llegó un punto que me compré el tele, porque para hacer fotografía de paisaje creo que es indispensable. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de error. Primera fotografía, aquí tenemos, esto es la excursión a la montaña Colorada, cerca de Cuzco, en Perú, y aquí tenemos esta fotografía, que tenemos una masa de piedra aquí y otra masa de piedra aquí, que no tiene más interés, y en cambio tenemos esta zona central de aquí, que sí que tiene interés, porque tiene profundidad, tiene texturas. Vemos las nubes aquí, cómo crea diferentes texturas en la tierra por la zona de claros y de sombras. Pues aquí con un tele yo me hubiese acercado así, ¿no? Quizá hubiese hecho algo así, cogiendo un poquito esta especie de torrente, sin mucha agua ahora mismo, que baja, y todas las montañas aquí. Lo he hecho ahora con el zoom, pero evidentemente pierdo resolución. Otro caso aquí, en Dead Horse Point, en Estados Unidos, pues lo mismo. Tenemos aquí una panorámica
que a veces queremos coger todo lo que estamos viendo y queremos coger toda la información de la que estamos disfrutando, pero esto en fotografía no funciona igual, y en fotografía es mejor centrar la atención en lo que realmente interesa en la fotografía. En este caso pues sería este punto de aquí, ¿no? La huella esta que parece la pisada de un dinosaurio en la Tierra, bueno, pues es lo más interesante, y evidentemente con esta resolución la fotografía no funciona, ¿no? Otro ejemplo en la montaña colorada, ¿no? Igual tengo aquí una gran masa de piedra que no me interesa para nada, y tenemos aquí un caminito que quizá le podríamos dar más protagonismo, y sobre todo esta zona de aquí, ¿no? Como estas diagonales de aquí y estas diagonales de aquí centran la atención en este punto. Bueno, pues esto con un tele y utilizando la focal adecuada centraríamos la atención de este modo. Tenemos aquí toda la atención en esta zona de aquí, súper bonita, y tenemos aquí el caminito. Este caminito tenemos que nos conduce la mirada hacia aquí. Recordad lo que os expliqué ya muchas veces de la fuga de los caminos por la zona diagonal en la esquina de la fotografía como elemento de composición interesante. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés. No hay nada mejor que ver las fotografías realizadas para analizarlas, ver los errores y para no cometerlos de nuevo. Además son errores muy comunes, muy habituales y de fácil solución. No tienen nada que ver con la cámara, con lo potente que sea el sensor de la cámara. Son errores que podemos hacer tanto con cámaras carísimas como con móviles, así que hay que estar atentos para corregir estas cositas que pueden hacer que una fotografía marque la diferencia. Pues eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, y nada, seguiremos por aquí por el canal creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo. Adiós.